El gobierno anuncia la disminución del tamaño del Estado, reduce los ministerios de 20 a 14 y las secretarías de 9 a 3 y 5.000 funcionarios fueron separados. Poco antes, el Ministerio del Trabajo emitió el reglamento que permitió la supresión de puestos en el sector público y que, según el gobierno, se justifica con razones técnicas, económicas, funcionales y de optimización. La auditoría de la Contraloría General del Estado, APROGEN, revela que sus contratos fueron gestionados 4 meses antes de la emergencia eléctrica del 2024 y no contaron con suficientes documentos que justifiquen la decisión. El examen a los contratos de Progen también halló que un equipo de Selec, que estuvo 6 días en Estados Unidos para verificar la compra, no pudo explicar cómo llegaron al país generadores viejos, adulterados y sin cumplir las especificaciones técnicas. La empresa responde. El 88% de las 6 parroquias del sur de Quito ya cuentan con agua potable, tras la reparación del sistema Mica Quito Sur. La justicia será declarada en emergencia en agosto, según el presidente de la Judicatura. Y Televistazo hace las cuentas de cuánto se necesita para solucionar lo urgente. La Superintendencia de Competencia Económica detectó 5 afectaciones a los clientes de los seguros médicos privados, entre ellos que a las mujeres se les cobra más. Un viejo conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya vuelve a estallar con intercambios de disparos, bombardeos y lanzamientos de cohetes. Tailandia reporta 12 muertos. La selección ecuatoriana de fútbol femenino ya enfrenta a Argentina y se juega su última posibilidad de clasificar a las semifinales de la Copa América. La Feria Gastronómica Raíces y la 64ª edición del Salón de Julio 2025 marcan la víspera de las fiestas de fundación de Guayaquil. Televistazo cuenta quiénes ganaron el concurso artístico. En la serie Guayaquil de fiesta, pese a todo, Televistazo muestra cómo los runners se toman las calles de la ciudad, no solo para correr, sino también para socializar en las denominadas coffee parties. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos ya a la información aquí en Televistazo Estelar. Hace pocos minutos el gobierno anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos como medida de eficiencia administrativa y modernización del Estado. Además, se fusionaron 6 ministerios y 6 secretarías junto a otros recortes en el sector público. Paul Romero con el informe del anuncio gubernamental. El gobierno tomó este jueves una decisión radical de recorte de personal de la función ejecutiva con el despido de 5.000 funcionarios públicos mediante la fusión de 6 ministerios y 6 secretarías de Estado. El movimiento de ministros asesores fue intenso desde temprano en el Palacio de Carondelet, en donde se realizó la reunión de gabinete ampliado. A las 18 horas, la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, anunció la decisión del Ejecutivo minutos después del inicio de las notificaciones de las miles de desvinculaciones. Es un proceso de desvinculación que tiene un carácter y tiene una naturaleza y un objetivo que está basado en criterios de eficiencia. Este proceso se realizó, según el gobierno, con la reducción de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías. Jaramillo dio lectura de la fusión de los ministerios y otras entidades de Estado. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Cultura y Patrimonio se fusiona al Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte se fusiona al Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusiona al Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusiona al Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de Inclusión Económica y Social. La Secretaría de Inversiones Público-Privadas se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se fusiona a la Secretaría General de Administración de la Presidencia de la República. La Secretaría Nacional de Planificación se fusiona a la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hay un traslado, el Viceministerio de Acuacultura
y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En cuanto a adscripciones, les quiero comentar que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI se adscribe al Ministerio del Interior. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se adscribe al Ministerio del Interior. Para el proceso de desvinculación no se consideró a médicos, policías, militares y personas de grupos vulnerables. No reveló el monto que el Estado pagará por liquidaciones, pero dijo que existen los recursos necesarios. Y el Ministerio del Trabajo emitió una norma técnica que autoriza la supresión de puestos en el sector público. Esta disposición se suma al reglamento de la Ley de Integridad Pública que permite el despido de funcionarios con nombramiento provisional. Francisco Garcés presenta un informe al respecto. El Ministerio de Trabajo emitió este 24 de julio la norma técnica para la supresión de puestos en el sector público. El instrumento permite separar a funcionarios con nombramientos permanentes. El procedimiento contempla que las unidades de talento humano emitan informes para justificar la supresión, sea por las condiciones económicas de la entidad o por razones técnicas ante cambio de funciones de la institución y procesos de optimización. El informe incluirá la lista de los servidores que serán separados y el presupuesto para indemnizarlos. Se exceptuarán las personas con discapacidad o quienes estén a cargo de sus cuidados, mujeres embarazadas, aquellas que están en licencia de maternidad y los servidores que gocen de licencia sin sueldo o comisión de servicios por estudios. El mecanismo no operará en los gobiernos autónomos, las universidades públicas y las entidades bajo el régimen de empresas públicas. El informe que emita cada entidad deberá ser aprobado por el Ministerio de Trabajo antes de ser aplicado. Y una vez que los servidores sean separados, sus partidas serán suprimidas. A esta norma se suma el reglamento de la Ley de Integridad Pública que permite, en cambio, que los servidores con nombramientos provisionales en puestos de partidas vacantes sean separados en cualquier momento sin la necesidad de esperar a que finalice el plazo de esos nombramientos. La norma aclara que en esos casos no hay estabilidad laboral y las instituciones justificarán las necesidades de supresión. El reglamento incluye un artículo que permite la remoción directa de funcionarios con nombramientos provisionales por parte de la autoridad nominadora, sin que sea necesario el cumplimiento de requisitos especiales. El documento obliga a que en 3 meses se haga la supresión de puestos en todas las entidades y se terminen los contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales de acuerdo a las necesidades. Progen, contratos a dedo. La Fiscalía investiga irregularidades en contratos que hizo Selec con la empresa estadounidense Progen. Estos acuerdos serán para instalar 2 termoeléctricas en Guayas y Los Ríos, firmados en agosto de 2024. Incluso la auditoría también reveló que esos contratos se gestionaron 4 meses antes de que se declare la emergencia por la crisis eléctrica del año pasado. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por las irregularidades que halló la Contraloría en 2 contratos que hizo la Corporación Eléctrica del Ecuador Selec con la compañía estadounidense Progen. Esos acuerdos para instalar 2 termoeléctricas en Guayas y Los Ríos se firmaron en agosto de 2024, cuando Roberto Luque estaba a cargo del Ministerio de Energía y participó en esa negociación. Luque, en su cuenta de la red social X, ofreció colaborar con Fiscalía y dar su versión de los hechos. Esa reacción ocurrió la tarde del miércoles, apenas minutos después de que la Contraloría General del Estado publicó el informe con indicios de responsabilidad penal. El documento de 219 páginas señala que los contratos de las centrales Salitral en Guayaquil y Quevedo en Los Ríos de 150 megavatios se gestionaron 4 meses antes de que Selec declare la emergencia, medida que habilita a hacer contrataciones urgentes para atender la crisis energética del año pasado. Por ejemplo, 6 días
días antes de que se declare la emergencia, la directora de Planificación y Desarrollo de Proyectos de SELEC envió un listado de 13 posibles proveedores nacionales y extranjeros, entre ellos Progen, sin autorización para anticipar esos procesos. La comunicación era informal, vía WhatsApp con el gerente de la unidad de negocio Termopichincha, chats que fueron desmaterializados y notariados. La Contraloría también señala que se usó un correo electrónico temporal para enviar y recibir propuestas de interés de los proveedores, que solo funcionó durante 90 días. Luego esa información desapareció y no pudo ser verificada. El examen también concluye que el gerente general subrogante de SELEC autorizó el proceso de contratación asignando un presupuesto de 97 millones de dólares para Salitral y 49 millones para Quevedo, sin ningún estudio de mercado previo que sustente técnicamente esos valores, ni documentación que acredite que la institución cuenta con ese dinero. Agrega que el proceso precontractual no tuvo suficiente respaldo formal para justificar la selección de los proveedores y tampoco firmas de responsabilidad en las evaluaciones técnicas de las propuestas. Por eso no hay trazabilidad de la documentación que se usó para los contratos. Según Contraloría, tampoco se evaluó la capacidad económica, la existencia legal ni la situación patrimonial de Progen. Tampoco les exigió documentos que validen la ubicación de los generadores, la disponibilidad ni la fabricación de los equipos. Según el informe, eso ocurrió porque el subgerente jurídico de Termopichincha no asesoró en las fases contractuales, no verificó el cumplimiento de todos los requerimientos legales, lo que ocasionó que la ejecución de los contratos se retrase 33 días. Además, solicitó a la notaría que la facturación de los trámites de esos acuerdos se haga a nombre de la empresa Astrobrixa S.A., sin justificar un vínculo contractual, cuando los costos notariales debió pagarlos Progen. Los nombres de los funcionarios implicados se mantienen en reserva durante la investigación de Fiscalía. Entre las diversas irregularidades detectadas por la Contraloría en esos contratos con Progen, se identificó que una delegación de SELEC viajó a Estados Unidos para inspeccionar los equipos adquiridos. Sin embargo, los integrantes de esa comisión no lograron acreditar las actividades realizadas durante su estadía en ese país. Francisco Garcés revela más detalles. Los 29 generadores comprados a Progen para generar 100 megavatios desde Salitral nunca fueron verificados. La Contraloría determinó que no cumplen las especificaciones técnicas, no son nuevos y sus identificaciones fueron alteradas. Pese a ello, los funcionarios de SELEC no objetaron la compra. El informe de la Contraloría detalla que para que Progen embarque los equipos al Ecuador debía recibir el pago de 69,5 millones de dólares de SELEC y para ello era necesario una verificación en la fábrica en Estados Unidos. En inicio se contrató a una empresa verificadora. SELEC no especificó qué tenía que controlar y por eso entre el 13 y 15 de septiembre del 2024 hizo una constatación visual de los 29 generadores y les tomó fotografías. Encontró que 27 generadores tenían una potencia menor a la especificada. 9 eran del 2009 pese a que el contrato obligaba a que sean nuevos y fabricados desde el 2023. 18 no tenían información completa. Los motores eran de un modelo diferente al comprado y algunos generadores y motores tenían alteradas sus placas de identificación. En definitiva, ninguno cumplía con lo requerido en el contrato. Para verificar esa información, Termopichincha, encargada del contrato, formó una comisión técnica de 7 personas para que viaje a Estados Unidos 6 días. Cuestionados por la Contraloría, ninguno de los viajeros pudo certificar las actividades que cumplieron durante su estancia en Estados Unidos y si verificaron o no los generadores. Solo apareció un borrador de informe sin sustento documental firmado a mano por 3 miembros de la comisión que nunca ingresó al proceso de contratación. Las dudas sobre los equipos no detuvieron a Termopichincha, que autorizó el pago de los 69 millones de dólares. Cuando 23 generadores llegaron al Ecuador, la Contraloría pidió inspeccionarlos, pero la contratista se negó a retirarles la cubierta. Y aunque Progen dijo ser fabricante de los equipos, la Contraloría recibió una comunicación de una empresa que certificó ser la única distribuidora de ese modelo de generadores, ser dueña de las garantías y no haber autorizado a otra empresa su distribución. Además, aseguró que el modelo ofertado al Ecuador fue descontinuado en el 2019 y que ni siquiera puede funcionar con el combustible pesado que proporcionará Petroecuador.
Y en un comunicado, Progen, la empresa estadounidense cuestionada por la Contraloría, afirmó haber cumplido a cabalidad los términos de los 2 contratos suscritos con SELEC. La compañía detalla que previo a las firmas de los acuerdos, mantuvo reuniones en Quito con altos directivos de SELEC, encabezados por Fabián Calero, quienes estaban al tanto de los detalles técnicos de los equipos que adquiriría Ecuador. Según Progen, con base en esa información, se redactaron los contratos para las centrales térmicas en El Salitral y Quevedo. Aunque no se especifica la fecha de esas reuniones, sí se menciona que en ellas participaron equipos técnicos y jurídicos de SELEC en sus oficinas en Quito. Aunque desde este miércoles el agua llegó a la planta potabilizadora del Troje, el servicio aún no se ha normalizado completamente en las 6 parroquias afectadas del sur de Quito. Esta mañana los usuarios esperaban la llegada de tanqueros. Carla Delgado recorrió algunos puntos y nos muestra la situación. A las 8 de la mañana en esta esquina del sector del Divino Niño en el sur de Quito, los moradores esperaban por el agua. Cuentan que aunque ayer tuvieron agua durante la tarde, la mañana de este jueves el servicio se suspendió y les volvió a tomar desprevenidos. Pero ya hoy día a las 7:30 que abrió el local ya no había agua. Anoche sí hubo agua. ¿Qué les dijeron? No nos han comunicado nada ni nos han dicho nada en este sector. En el domicilio de Wilson aún deben lavar los platos con el agua que guardó de los tanqueros. Hoy se levantó con la sorpresa de que sigue sin agua. ¿Hasta cuándo más o menos será eso lo que yo estoy preocupado ya? Porque muchos días. Ocurre lo mismo en la zona Rumiuco y Marta Bucaram, que aún deben esperar por el servicio. Pero gracias al señor alcalde que ya dice que ya viene el agüita, pero todavía no llega acá. Esperemos que en el transcurso del día o la noche ya nos venga el agüita a cada casa. La empresa pública metropolitana de agua potable asegura que el 88% de las 6 parroquias afectadas ya cuentan con el servicio de forma continua. El sector de Caupicho es uno de esos. Las ropas en los tendederos son la muestra. En algunas avenidas del sur aún se ve a tanqueros. Los técnicos de la empresa pública metropolitana de agua potable explicaron a Televistazo que durante el proceso de restitución del servicio se puede presentar intermitencias como consecuencia de la dosificación de los caudales y que en la medida en que el sistema se vaya normalizando, el flujo será constante. Tailandia y Camboya se enfrentan a lo largo de su frontera, provocando la muerte de 12 personas. Ambos países asiáticos se acusan mutuamente de ataques que han golpeado ciudades y templos. La violencia ocurre en el marco de una larga disputa territorial. Luego de 14 años, estalla un nuevo enfrentamiento fronterizo entre Tailandia y Camboya, con intercambios de disparos, bombardeos y lanzamientos de cohetes. Tailandia reporta 12 muertos, incluidos 11 civiles y un soldado. Tailandia y Camboya comparten una frontera de 800 kilómetros y se acusan mutuamente de haber iniciado los combates. Fuerzas camboyanas atacaron ciudades tailandesas, impactando zonas comunitarias en la provincia de Surin. Camboya declaró que esta fue una represalia por las actividades militares tailandesas, cerca de templos ubicados en las provincias camboyanas de Odar Manchei y Prea Vihear. Tailandia ha vuelto a responder lanzando ataques aéreos y disparando proyectiles contra objetivos militares. La embajada de Tailandia en Camboya instó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente el país. El conflicto se enmarca en una disputa por un mapa de 1907 elaborado bajo el dominio colonial francés que se usó para separar a Camboya de Tailandia. Camboya reclama su territorio bajo esos límites, mientras que Tailandia denuncia que el mapa es inexacto. El mayor punto de la discordia es por la soberanía sobre el templo sagrado de Prea Vihear, de 1000 años de antigüedad. Bajo el sol y con temperaturas de más de 35 grados, permanecen miles de cajas y sacos con productos alimenticios e insumos como harina y aceite. Organismos de ayuda humanitaria aseguran que se pudren. Pedro Jiménez con las imágenes. Bajo el sol del desierto y con temperaturas de más de 35 grados, permanecen miles de cajas y sacos con productos alimenticios e insumos como harina y aceite.
Tienen sellos de las agencias UNICEF y del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Hay cartones abiertos o perforados y se descomponen tanto por las condiciones climáticas como por el paso del tiempo. Abdullah Halabi, del Ejército de Israel, jefe de la Administración de Coordinación y Enlace para Gaza, asegura que custodian 1000 camiones con ayuda, pero que las organizaciones humanitarias no las retiran. Sin embargo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios asegura que la comida se echa a perder porque no hay seguridades para trasladarla a sitios de distribución, mientras que la denominada Fundación para la Ayuda Humanitaria en Gaza, que opera bajo control de Israel, sí tiene mecanismos de protección y escoltas armados. Hoy, algunos de sus camiones cruzaron la frontera en el borde de Kerem Shalom. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, exhortó a Estados Unidos a intervenir para que las agencias humanitarias puedan entregar alimentos y ayuda médica. Entidades internacionales aseguran que en promedio pasan solo 28 camiones por día, pero que necesitan más de 1000 para atender las necesidades de una población de 2 millones de personas cuyas condiciones por hambre se deterioran por la guerra y sin posibilidades de un alto al fuego por ahora. Israel retiró a su equipo de negociadores de las conversaciones para la paz en Gaza que se desarrollan en Qatar. Son diálogos indirectos con la delegación del grupo palestino Hamas a través de negociaciones estadounidenses, cataríes y egipcios. Estados Unidos acusa a Hamas de falta de voluntad para alcanzar un acuerdo. El punto más delicado tiene que ver con el futuro del control territorial en suelo palestino. Familiares de los rehenes que permanecen en Gaza temen por su futuro en caso de un rompimiento definitivo del diálogo y en una manifestación en Tel Aviv pidieron el fin de la guerra y el rescate de los rehenes. La Superintendencia de Competencia Económica identificó 5 irregularidades que afectan a los clientes de seguros médicos privados. Destaca, por ejemplo, que las mujeres pagan más por su seguro y que los usuarios asumen más del 50% del costo de hospitalización a pesar de tener la póliza médica. Adriana Bermeo amplía esta información. La forma en que funcionan los seguros médicos y los servicios de medicina prepagada afectan negativamente a los usuarios. Es la conclusión del informe de la Superintendencia de Competencia Económica publicado este mes. En el documento de 253 páginas se hace una radiografía del funcionamiento financiero y de mercado de las aseguradoras relacionada con las pólizas médicas, pero también detecta 5 problemas que enfrentan los usuarios. 1. En gastos por hospitalización, entre el 30 y el 45% de asegurados canceló más del 50% del valor de los servicios recibidos. 2. Las mujeres entre 35 y 39 años de edad pagaron 100% más que los hombres en rubros relacionados con el riesgo de enfermedad. 3. Las personas que se cambian de aseguradora pierden los beneficios acumulados de cobertura que constan en su contrato anterior. 4. Los usuarios deben pasar 2 años sin cobertura de enfermedades preexistentes al cambiarse de aseguradora, a pesar de ya haberlos cumplido con la anterior empresa. Y 5. La superintendencia señaló que hay costos administrativos elevados que no tienen justificación técnica. El informe hace recomendaciones a la Superintendencia de Compañías, al Ministerio de Salud y a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. Entre ellas, trabajar en una reforma legal que establezca condiciones y límites para el cambio de aseguradora y diseñar un esquema que evite cobros excesivos para los usuarios. Sobre este informe, Televistazo consultó la postura de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros. Respondió que aún se encuentran analizando el informe de la Superintendencia de Competencia Económica. El Consejo de la Judicatura amplió las competencias de los jueces anticorrupción, quienes ahora conocerán los delitos vinculados al conflicto armado interno. Además, incorporó al catálogo de delitos uno nuevo: la pertenencia a grupos armados organizados. Fabiola Santana presenta más detalles. Pertenecer a un grupo armado organizado es un nuevo delito en el país y desde este miércoles hay día libre para que los jueces anticorrupción lo juzguen. Para ello, el Consejo de la Judicatura reformó 2 resoluciones. En la primera, amplió las competencias de los jueces anticorrupción y crimen organizado para que también juzgue casos por el conflicto armado interno. Y en la segunda, agregó al catálogo de delitos la pertenencia a un grupo armado organizado. El nuevo delito fue creado en la Ley de Solidaridad Nacional vigente desde el 10 de junio y reglamentado con el Decreto 54. Está tipificado en el artículo 139, numeral 1 del Código Integral Penal,
y establece las sanciones carcelarias. Las personas que pertenezcan a un grupo armado organizado serán sancionadas con pena de 22 a 26 años de cárcel. Los líderes recibirán una pena mayor de hasta 30 años y los que no pertenezcan pero colaboren tendrán una pena de entre 20 y 26 años. Los jueces de todo el país que conozcan esos casos en sus territorios deberán derivarlos a la unidad que tiene sede en Quito. Tenía 23 jueces, pero en medio de la depuración judicial, uno fue destituido y 4 suspendidos recientemente por el Consejo de la Judicatura. En 2024, esa unidad recibió 1.354 procesos judiciales relacionados a la corrupción y crimen organizado y 760 en lo que va de 2025. Aún se desconoce cuántas causas se sumarán con la nueva competencia y el nuevo delito. El plan del bloque de seguridad para frenar la violencia criminal en Manabí está en marcha desde hace más de un año. Los operativos militares y policiales no han logrado disminuir los homicidios y más bien se han incrementado especialmente en Manta y Portoviejo. Paul Romero lo explica en el siguiente informe. La movilización militar y policial ha sido insuficiente para frenar la violencia criminal en Manabí, en constante estado de excepción. En más de un año de operaciones de la fuerza pública, los homicidios se incrementaron. Entre enero y julio de 2024 hubo 449 muertes violentas y en el mismo periodo de este año 653. Los cantones Manta y Portoviejo suman más del 60% de homicidios en esa provincia. Manta, de 168 asesinatos en 2024, subió a 269 en el primer semestre del año y Portoviejo de 126 a 192. El pasado viernes, en un nuevo intento para controlar la seguridad en Manabí, el gobierno movilizó 1.500 soldados para reforzar las operaciones de seguridad, inteligencia y vigilancia en los cantones más afectados. Este lunes dijo que ya son 2.500 uniformados. Una estrategia ya utilizada por el gobierno cuando en abril de 2024 creó la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí para combatir al crimen organizado. Incluso por disposición del presidente Daniel Noboa, el mando militar y policial operó temporalmente en Manta. La guerra declarada por el gobierno a los grupos criminales, según Renato Rivera, director del Observatorio de Crimen Organizado, está perdida por falta de contundencia. Las cifras de homicidios intencionales y el alto nivel de flujos económicos relacionados al lavado de activos y la alta cooptación que tú tienes de las instituciones por corrupción daría cuenta que al menos esa guerra no la tienen ganada desde mi perspectiva. El experto señala que el asesinato de Leonardo Briones, alias Mexicano, cabecilla del grupo delincuencial Los Lobos, en disputa del territorio con los choneros, en proceso de recomposición tras la extradición a Estados Unidos de Adolfo Macías, alias Fito, tendrá consecuencias impredecibles. Le he puesto un título como de segunda ola de insurgencia criminal. Lo que buscan las organizaciones criminales es ser la autoridad y tener legitimidad suficiente en el territorio para mover una serie de ilícitos. Y para eso necesitan controlar territorio. Eso se llama gobernanza criminal en la literatura. En esta segunda fase de intervención, las operaciones en Manta serán permanentes en los barrios Cuba y Pradera, considerados los más conflictivos. En Portoviejo, en El Florón, Andrés de Vera, Piñonada, San Alejo. Se instalaron retenes móviles y fijos en ejes viales, puertos y zonas comerciales. El observatorio consideró en 2024 a Manabí como nicho de narcoturismo y a la ciudad de Manta como el business center del crimen organizado. Y el gobierno de Colombia una vez más suspendió los diálogos de paz con la guerrilla del ELN tras el secuestro de 2 policías y el anuncio de un paro armado. El grupo dijo que los capturó porque realizaban labores de inteligencia y espionaje contra su estructura criminal. De lo prometido que se ha cumplido. La paz total que el presidente colombiano Gustavo Petro prometió alcanzar en su país negociando con grupos armados está lejos de lograrse. Una vez más, el mandatario suspendió las conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, luego de que secuestraran a 2 policías en Arauca e iniciara un paro armado en el Chocó. En su cuenta en X, el mandatario rechazó la posibilidad de otorgarles salvoconductos para diálogos en el exterior y los acusó de romper el proceso de paz. Ustedes, al atacar a sangre y fuego a civiles de manera sistemática en el Catatumbo, rompieron las conversaciones de paz con mi gobierno, escribió.
El ELN mantiene asediadas comunidades rurales en el Chocó por enfrentamientos con las disidencias de las FARC. Sobre los 2 policías, dijeron que fueron raptados por espiar su estructura criminal. Las Fuerzas Armadas de Colombia anunciaron una operación para su rescate. Rusia lanza un nuevo ataque contra la ciudad de Kharkov, dejando 33 personas heridas, entre ellas un niño de 10 años y un bebé de apenas un mes. Una de las bombas cayó junto a un edificio residencial, otra en una zona pública, causando daños en las calles y autos incendiados. Esto ocurre un día después de la tercera ronda de conversaciones entre delegados políticos de Rusia y Ucrania en Estambul, Turquía, donde Ucrania propuso una reunión de Vladimir Putin con Volodymyr Zelensky para finales de agosto, con la presencia de los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Recep Tayyip Erdogan de Turquía. El Kremlin no ha dado respuesta a esa iniciativa que, de darse por la fecha, coincidiría con el fin del plazo de 50 días dado por Trump a Putin para que logre un acuerdo de paz. Y crece el escándalo en torno a la relación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein. Según un medio estadounidense, el Departamento de Justicia advirtió a Trump que su nombre aparecía en múltiples ocasiones en los archivos de Epstein, mientras el presidente del Congreso de Estados Unidos denuncia que buscan manchar el nombre del mandatario con este asunto. El diario Wall Street Journal publicó que el Departamento de Justicia avisó en mayo a Donald Trump que su nombre aparecía en múltiples ocasiones en los documentos de la investigación sobre el millonario pedófilo Jeffrey Epstein y su red de explotación sexual. Publicó además una supuesta carta obscena de felicitación de Trump a Epstein por su cumpleaños en 2003. Desde entonces, otros medios como CNN, The New York Times y The Washington Post han publicado videos y fotos sobre la antigua relación de ambos. El caso ha cobrado una dimensión política más grande, pues si bien en campaña Trump prometió mostrar los documentos del caso diciendo que eran de gran interés público y pidió a la fiscal general Pam Bondi su divulgación, eso no ha ocurrido. Una jueza federal de Florida negó la publicación de los documentos clasificados, argumentando que eso solo es posible dentro de un proceso judicial. Trump admite haber sido amigo de Epstein durante al menos 15 años, pero niega cualquier posible vínculo como cliente del depredador sexual y ha demandado al diario y a su propietario por $10,000 millones por haber incurrido en graves fallas éticas y periodísticas. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que la insistencia en este asunto es una evidente maniobra para manchar el nombre de Trump, en busca de recabar más datos sobre posibles involucrados con Epstein. El secretario de Justicia adjunto, Todd Blanche, se reúne hoy con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein en el tráfico sexual de menores, quien cumple una condena de 20 años en una prisión en Florida. Blanche ha dicho que nadie está por encima de la ley y que ninguna pista está descartada. Un astronauta de la NASA que está en la Estación Espacial Internacional controló de forma remota 4 robots que están en un centro de operaciones espaciales en Alemania. Se trató de un experimento del ex marine médico y astronauta Johnny King, que evalúa la maniobrabilidad y la respuesta a largas distancias de los equipos que están en un entorno que simula ser Marte. Para controlarlo, usó un método que combina la autonomía del robot previamente programado con la asistencia humana. Una Corte Federal de Apelaciones en San Francisco declaró inconstitucional eliminar la ciudadanía por nacimiento, lo que representa un revés para el gobierno del presidente Donald Trump. Los jueces determinaron que la orden de Trump, que buscaba impedir que hijos de padres indocumentados o con visa temporal obtuvieran la ciudadanía por nacimiento, viola la enmienda 14 de la Constitución, que garantiza ese derecho a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. En un zoológico privado de Rumanía nació Goliat, un ligre de 2 meses, producto del cruce entre un león y una tigresa. Además, China está mostrando cómo será convivir con robots humanoides mediante videos difundidos en las redes sociales. Ana María Palacios, con más información de los avances científicos y tecnológicos. En un zoológico privado de Rumanía nació Goliat, un ligre. Tiene 2 meses.
fruto del cruce entre un león y una tigresa. Su existencia ya genera controversia. En la naturaleza, leones y tigres jamás se cruzan. Viven en continentes distintos, pero en cautiverio puede lograrse bajo condiciones controladas. Sin embargo, los ligres suelen presentar defectos congénitos y baja esperanza de vida. Un equipo de astrónomos ha observado cómo un planeta recién nacido interactúa con el disco de polvo que lo rodea, esculpiendo su entorno a medida que se forma. Utilizando potentes telescopios, los científicos del Observatorio Europeo Astral detectaron patrones y huecos en el polvo que indican la presencia del joven planeta, el cual al orbitar su estrella va moldeando y limpiando su camino en el disco protoplatenario. Este hallazgo ofrece una valiosa oportunidad para estudiar directamente las primeras etapas de la formación planetaria y entender mejor cómo se desarrollan los sistemas solares. China muestra cómo será convivir con robots humanoides. Estos videos han sido compartidos en redes sociales. En ellos se puede ver a varios niños correteando con robots como si fueran amigos de toda la vida. Incluso, el robot lleva puesto una camiseta. En otro video, una mujer utiliza un robot de 4 patas como si fuera un carrito de compras. En otro, lleva bolsas de la compra como si ayudara con las tareas cotidianas. Atención porque este fin de semana hay alerta de radiación en la Amazonía, zonas de la costa y también en la región interandina, según información del Instituto de Meteorología, el INAMI. También el mar estará entre moderado y agitado debido a la presencia de aguaje. Veamos. Desde este jueves 24 de julio inicia una fase de aguaje y el mar estará entre moderado y agitado. Las condiciones de aguaje se experimentarán en balnearios de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, informó también que se tiene previsto el arribo de un oleaje proveniente del sur-suroeste en la costa continental e insular. Por estos fenómenos no hay banderas amarillas ni rojas en ninguna playa del país. Del 24 al 27 de julio incrementará la temperatura diurna y la radiación en la Amazonía, zonas de la costa y en especial en la región interandina. Así lo advirtió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Los técnicos explicaron que el aire seco del Pacífico reducirá la nubosidad, aumentando calor y rayos ultravioleta al mediodía. Los días críticos serán el sábado 26 y domingo 27 de julio. Las afectaciones en las vías debido a las últimas precipitaciones continúan, sobre todo en la Amazonía. En Napo se mantiene el paso controlado para vehículos de hasta 3 ejes y 12 toneladas. En la vía E20 tramo Baeza-Papayacta, en los siguientes horarios: de 12 a 2 de la tarde y de 16 horas a 18 horas. Mientras en Zamora-Chinchipe se mantiene cerrada la vía Loja-Zamora, en el kilómetro 44 sector La Cascada. La ruta alterna habilitada es el retorno La Fragancia. Las vías hacia Suay, como la cuenca Molleturo y la cuenca Girón Pasaje, están habilitadas, pero solo parcialmente, por lo que las autoridades han recomendado circular con precaución. El Ministerio de Salud Pública llamó a profesionales médicos a postular al Año de Salud Rural. La convocatoria genera incertidumbre en el gremio. En lo que va del año, contabilizan 800 reportes sobre intentos de secuestros, extorsiones y otros problemas de seguridad, como lo informa Bessie Granja. Los médicos generales del país se preparan para el nuevo llamado a cumplir su año de salud rural. El Ministerio de Ramo lanzó la convocatoria que arranca el próximo 1 de agosto. Los interesados deben registrarse en el portal sgr.mcp.gov.es, previo a la creación de un usuario en el sistema. El 9 de agosto se conocerá el número de plazas existentes y el inicio del proceso está previsto para el 2 de septiembre. En el gremio hay incertidumbre debido a que hasta ahora se da a conocer el plan que se aplicará para proteger a los profesionales de la salud en zonas con altos niveles de violencia. Sabemos que no hay cómo poner un policía por cada centro de salud o un militar por cada centro de salud. Sin embargo, una de las situaciones que tenemos previstos
para formalizar con el tema de las autoridades es evitar que los médicos, los enfermeros, los odontólogos y las obstetras dejen de salir a comunidad por el tema de la situación y la vulneración que nosotros tenemos al estar 2, 3, 4, 5 horas lejos del tema del centro de salud. Según el gremio, en 2025 se contabilizan 800 reportes sobre intentos de secuestro, extorsión y otros problemas de seguridad en contra del personal sanitario. 5.000 funcionarios públicos serán desvinculados. El gobierno anunció que esta medida es parte del proceso de reducción del tamaño del Estado. Esta resolución incluye la fusión de carteras de Estado, como por ejemplo los ministerios, que pasarán de 20 a 14, mientras que de las 9 secretarías existentes solo quedarán 3. Médicos, policías, militares y personas de grupos vulnerables no serán desvinculados. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, no reveló el monto que se pagará por liquidaciones, pero dijo que existen los recursos necesarios. La policía ejecutó múltiples allanamientos para atacar la estructura financiera de los Lobos en 7 provincias. En Manabí intervinieron empresas vinculadas con Leonardo Briones, asesinado hace una semana. El valor de los bienes incautados supera los 10 millones de dólares. Lujosas casas y empresas fachada, que según la policía son parte de la estructura económica del grupo delictivo Los Lobos, fueron allanadas en 7 provincias: Napo, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Guayas, Pichincha y Manabí. En esta última provincia se intervinieron compañías vinculadas a Leonardo Briones, señalado como cabecilla de Los Lobos en Manabí y asesinado hace una semana junto a su esposa y 2 custodios. Las investigaciones apuntan a un caso de lavado de activos. 13 millones de dólares en movimientos financieros identificados en 4 empresas fachadas en Manta, Sucre, Jaramillo y Montecristi. En total se realizaron 27 allanamientos y se detuvo a 65 personas en las 7 provincias. De acuerdo con la policía, entre los aprehendidos hay 4 cabecillas de Pichincha, Imbabura y Manabí. El ministro del Interior, John Reinberg, dijo que dará seguimiento a los procesos judiciales, recordando que en diciembre de 2023 una decisión judicial benefició a Briones y a otro cabecilla de la misma banda. El valor de los bienes allanados supera los 10 millones de dólares. Además, el bloque de seguridad incautó este jueves cerca de 2 toneladas de droga en las costas de Manta. Con esta operación, la cifra total asciende a 18 toneladas de estupefacientes decomisadas solo durante la última semana. En la última semana, el bloque de seguridad ha incautado 18 toneladas de droga, la mayor cantidad de cocaína en lo que va del año en 7 días de operaciones a escala nacional. 15 toneladas fueron decomisadas en 6 operaciones marítimas en distintos lugares de la ruta del Pacífico. La última incautación se realizó este miércoles, cerca de 2 toneladas en 37 sacos de yute a 103 millas náuticas de Manta. La droga fue trasladada al puerto en una embarcación guardacostas de la Armada para la judicialización del caso. Este jueves la Fiscalía informó que 11 personas fueron procesadas por tráfico de droga a gran escala, detenidas en los 6 operativos en alta mar. Según información oficial, la incautación de las 18 toneladas golpeó las finanzas de los narcotraficantes en 718 millones de dólares. En Huaquillas del Oro, frontera con Perú, durante una operación de control de armas, municiones y explosivos, el ejército incautó un vehículo con 250 galones de diésel de contrabando. Ante la presencia de los uniformados, el conductor huyó para evitar su detención. En otra operación de control hidrocarburífera en el poliducto Libertad Manta, en Manglar Alto, fueron detenidas 2 personas con 10 tanques de combustible, vehículos, mangueras y acoples para el contrabando de diésel y gasolina. En agosto se declarará la emergencia judicial, según anunció el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Entre otros temas, la crisis de la justicia tiene que ver también con falta de presupuesto. Por esta razón, Televistazo hizo un cálculo de cuánto se necesitaría para solventar parte de los problemas expuestos por las autoridades. Veamos. El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, anunció que en agosto se declarará la emergencia del sistema judicial, que implica movilización de recursos, entre otras acciones, y las necesidades de la justicia se van sumando. Godoy entregó a la Asamblea datos de cuánto se requiere para superar algunos de los problemas. Por ejemplo, de las 245 dependencias judiciales, 124 están en estado crítico,
con deficiencias estructurales y funcionales. 87 tienen un deterioro progresivo. Godoy calcula que para adquisición y mantenimiento de infraestructura física y tecnológica, mobiliario, equipos y vehículos, la judicatura requiere $200 millones. Y para que su accionar sea eficiente, se necesitan 753 nuevos jueces. El organismo calcula que ellos implican un presupuesto de $50,4 millones. Cada juez demanda de un secretario, un citador, gestor de archivo y ayudante. En base a un cálculo de sus remuneraciones, se requieren otros $22,9 millones. La Fiscalía no ha dado información sobre las necesidades actuales que tiene de infraestructura y equipos. Pero el fiscal general Wilson Toainga informó que se requieren 600 nuevos agentes fiscales. Cada uno debe contar con un secretario y asistente como mínimo. El presupuesto, según sus remuneraciones publicadas, sería de $58,6 millones. La Defensoría Pública tiene un cálculo de sus necesidades en infraestructura, equipos y renovación de 22 defensores que se fueron. $30 millones. Pero requieren al menos 100 defensores adicionales, que junto a un asistente por cada 6 de ellos, implican 3,2 millones más. Si se considera superar el déficit y contratar los nuevos jueces, fiscales y defensores públicos, ellos requerirán oficinas, salas de audiencias, mobiliario, tecnología, vehículos. La judicatura realiza un análisis de esos costos y necesidades adicionales. Aún no hay un valor por eso. Sin contar eso y sumando todos los rubros, la justicia requiere en total al menos $364 millones. 134 de ellos se deben mantener como presupuesto anual porque corresponden a remuneraciones. Esto significaría duplicar el presupuesto asignado para la judicatura en 2025. La Asamblea Nacional sesionó hoy en Guayaquil en homenaje a los 490 años de fundación de la ciudad. Hubo anuncios sobre proyectos de ley, así como condecoraciones a guayaquileños. Hay señales que avisan que la rutina se va a romper. Una alfombra roja, policías patrullando en caballos, seguridad, asambleístas llegando y acercándose para dar un mensaje de apoyo a la ciudad. Celebrar los 490 años de fundación. Aunque en mitad del mensaje se aproveche para deslizar el tema de conveniencia. Situación difícil por tener un alcalde con grillete. Es que es verdad que era una sesión en homenaje a Guayaquil, pero algunos asambleístas aprovecharon para hacer anuncios. Ferdinand Álvarez, por ejemplo, anunció que el lunes habrá sorpresas en su comisión. Sí van ustedes a conocer pruebas fehacientes con datos, compañías, personas que fueron parte de esta crisis que hoy vivimos nosotros en el sistema de salud pública. También el presidente de la Asamblea anunció que están a la espera de un cuarto proyecto de ley económica urgente, pero sin dar mayores detalles. Hay que recordar que este proyecto de ley lo presenta el Ejecutivo al Legislativo y por respeto al Ejecutivo será el Ejecutivo quien lo anuncie. Aunque no todos los asambleístas llegaron con ganas de conversar, y menos de ciertos temas. Estoy entrando en este momento, después con mucho gusto conversamos. Bueno, todos los asambleístas han conversado, así que sería buenísimo conversar sobre el tema de la Revolución Ciudadana. Después, porque no quiero llegar atrasado a la sesión. Ya comenzada la sesión, Guayaquil fue la protagonista. El homenaje al pabellón nacional, las intervenciones. Ciudad de Guayaquil. El asambleísta del partido de gobierno encargado de hablar sobre la ciudad. Es que tenemos que ser constantemente los puentes que construyan las soluciones de la ciudadanía. Tienen que ser los puentes no solo de cemento, como seguramente también llegarán esas obras, como el quinto puente que construirá este gobierno en nuestra ciudad, para demostrarles cuál es el camino para el progreso y el bienestar. Y las palabras del presidente Olsen, que se centró en lo que a su criterio la Asamblea ha hecho por Guayaquil. Para que la corrupción no siga robándonos la esperanza. Luego vinieron las condecoraciones a guayaquileños destacados. Andrés Gómez, tenista, Gloria Saltos y Miguel Ángel González, empresarios, Gerardo Mejía, Marrendón, Luz Pinos, Héctor Jaramillo, músicos. Y por haber llevado el pasillo ecuatoriano a las finales internacionales. Son solo algunos porque realmente hubo decenas. Al final, aplausos y clausura de esta sesión hecha para homenajear a Guayaquil.
Y continúa la pugna entre el gobierno y el municipio de Guayaquil por la construcción de los pasos elevados en la avenida del Bombero. El Ministerio de Ambiente dispuso a la Prefectura del Guayas la revocatoria del permiso ambiental otorgado para la ejecución de esa obra, suspendida ya desde hace 14 días. Esto en las vísperas de la celebración por las fiestas de fundación del puerto principal. La pugna política entre el gobierno y el alcalde Aquiles Álvarez por la construcción del paso elevado en la avenida del Bombero, lejos de terminar, se intensifica. Este miércoles el Ministerio de Ambiente ordenó a la Prefectura del Guayas que inicie el proceso de revocatoria del registro ambiental y con ello la obra que hoy está suspendida ya no podrá ejecutarse. El ministerio indicó que como el proyecto va a tener un impacto ambiental alto, requiere una licencia ambiental y no un registro ambiental. También argumentan que se presentó tardíamente el informe ambiental de cumplimiento y que no se entregaron reportes de monitoreo. Añaden que se evalúa la derivación del caso a la Fiscalía General del Estado. La disposición se dio pocas horas después de que la Prefectura del Guayas organizara una mesa de diálogo con la intención de solventar dudas y encontrar una solución al conflicto que se generó cuando moradores de la zona de influencia donde estaba previsto que se construya la obra reclamaron alegando la ineficacia de la solución vial. De hecho, estaba previsto que la Prefectura envíe un informe al Ministerio de Ambiente para que analice si levantaba o no la suspensión de la obra, pero el Ministerio resolvió primero la revocatoria del permiso otorgado y señala en sus comunicados que la Prefectura deberá iniciar procesos administrativos sancionatorios. Todo esto en las vísperas de la celebración por los 490 años de fundación de Guayaquil, que una vez más se manejará por cuerdas separadas. El municipio con la tradicional sesión solemne que originalmente se iba a desarrollar en el faro ubicado en la cima del Cerro Santa Ana y que se trasladó al exterior del hemiciclo de la Rotonda. El gobierno, por su parte, no tiene previsto desarrollar una sesión solemne paralela como ha ocurrido en años anteriores. El presidente de la República participará en la mañana en una ceremonia de entrega de condecoraciones en la Gobernación y en la tarde de un evento cultural en la explanada del Centro Cívico. Hasta el cierre de esta edición, ni el alcalde ni la Prefectura reaccionaron a la disposición del Ministerio. Se espera que durante los discursos que pronunciarán este viernes tanto el alcalde como el presidente aborden este tema, la más reciente y no necesariamente la última de sus pugnas. Y 26 huecas gastronómicas participan en la Feria Raíces 2025 que inició este jueves en Guayaquil. Locales se han preparado por meses y esperan vender 2.000 platos. También se espera que lleguen 40.000 personas en los 4 días de feria, como nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga. 26 huecas presentan sus mejores platos, como bollos mixtos, fritadas, chancho a la barbosa, secos, hornados, guatita, tonga, moros, costilla, sándwiches, cazuelas y mariscos. También hay bebidas, dulces y emprendimientos. 20 de los restaurantes concursan para obtener la estrella culinaria de oro, que se entregará el domingo. Nuestro plato estrella es el pastel de encebollado. Ese es el con el que vamos a estar participando y vendiendo también. Yo tengo preparándome 2 meses porque mi plato es la tonga manaba, pero es la gallina auténtica criolla, de la pata amarilla. Las huecas que participan por primera vez han invertido entre $2.000 a $6.000 y atender hasta a 40.000 personas que se espera recibir en esta 12ª edición de Raíces. Cada restaurante espera vender hasta 2.000 platos. Hemos invertido hasta en uniformes, así es. Será siquiera aproximadamente unas 10 piernas de chancho, 8 piernas aproximadamente. Tenemos 500 gallinas criollas. Se suman restaurantes invitados que obtuvieron estrellas de bronce, plata y oro en ediciones anteriores, como La Dura del Hornado y Cangrejal Mairita. Y esta área exterior donde hay parrilla, donde hay música en vivo, también va a haber cocina en vivo, vas a tener chef mostrando las recetas. La Feria Raíces estará abierta al público hasta el 27 de julio. Un equipo de científicos liderado por la ecóloga Selena Báez ganó el Premio Internacional Humboldt Alumin. Buscan conocer los impactos de la restauración ecológica en 4 sectores afectados por la deforestación. Diego Puente cuenta de qué se trata en el siguiente informe. Por primera vez, científicos ecuatorianos ganaron el premio Humboldt Alumni, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Es un galardón que se entrega desde hace 16 años y que incluye un estipendio de 30.000 euros.
En cada edición se premian 3 investigaciones. Este año el jurado eligió a iniciativas de India, República Checa y de Ecuador, cuyo equipo está conformado por la bióloga Selene Báez, el experto en modelaje matemático Juan Carlos de los Reyes y el hidrólogo Armando Molina. Ellos plantearon crear observatorios de restauración ecológica en 4 sectores del país: noroccidente de Pichincha, Antisana, páramos de Cuenca y vertientes orientales en el Azuay. Se eligieron esos sectores porque en los últimos 5 años han tenido iniciativas de restauración ecológica en terrenos que fueron afectados por deforestación, pastoreo y actividades agrícolas. Pero el reto es conocer si fueron exitosas y si serán viables en el futuro. Sabemos que el clima está cambiando, entonces no podemos tratar de implementar prácticas de restauración hacia ecosistemas que están en el pasado y que usando especies, por ejemplo, que no van a poder sobrevivir en el futuro con los climas actuales y futuros. Los científicos trabajan en esos sectores con monitoreo ambiental, climático e hidrológico y realizan modelos matemáticos para predecir el comportamiento de las restauraciones. El premio reconoce el trabajo colaborativo. Por eso, en esta investigación se suman otros científicos que han puesto a disposición su experiencia. Por ejemplo, los trabajos de Jimena Palomeque en el Austro y de Sebastián Páez en el Antisana. Para aplicar al premio, la organización exige que sean investigadores altamente cualificados en ciencias, que hayan sido becarios Humboldt y que tengan títulos de doctorado. En Ecuador, solo 20 científicos cumplen con ese perfil. Guayaquil, de fiesta, pese a todo. La edición 64 del Salón de Julio premió por primera vez a 4 ganadores divididos en 2 categorías. Bueno, y conozco a los ganadores que se anunciaron esta tarde en el Museo Municipal de Guayaquil. El Salón de Julio 2025, en su edición número 64, ya tiene a sus ganadores. El jurado internacional anunció los nombres de los artistas premiados, que por primera vez se dividieron en 2 categorías, trayectoria y emergente, en una sesión que tuvo lugar en el Museo Municipal la tarde de este jueves 24. El primer lugar entre los artistas que están iniciando su carrera en artes visuales fue para Charlotte Foster Gómez, graduada de la Universidad de las Artes, con la obra Y con un huerto de verduras. Me fui a lo tridimensional, como le dije, mi mención es escultura y tiendo a decantarme siempre por esto. El segundo lugar en la categoría emergente fue para César Sánchez con su obra Amígdala Armonía. En la categoría trayectoria, que reúne artistas con un amplio recorrido, el primer lugar fue para Javier Coronel y la obra When the Sun Hits Your Face and Your Shadow, que en español significa Cuando el sol apunta a tu cara, yo soy tu sombra. Fue como un trabajo muy lento de ir como casi acuarelas, son casi acuarelas, capas muy suaves de acuarelas, donde iba suave, hasta lograr como este fondo extraño para lograr un efecto como fotográfico. Roberto Novoa y su obra Juegos de la Noche se llevaron el segundo lugar. Es una obra que reúne elementos y símbolos que he venido explorando por algunos años, realmente. El jurado también entregó menciones de honor para Jorge Morocho, Javier Patiño Balda y Ruslan Torres. Las obras ganadoras del Salón de Julio y otras que compitieron pueden ser visitadas hasta finales de septiembre. Y el running se ha convertido en una de las principales actividades deportivas en Guayaquil, moviendo a miles de atletas a tomarse las calles de la ciudad. Y esta comunidad no solo promueve la salud, sino que además ha creado la tendencia de organizar carreras con un coffee party. Estefanía Arias recorre el auge de este movimiento que va más allá del deporte. Cuando el sol aún no asoma, una tribu urbana ya se abre paso en el asfalto. Son los runners o corredores de Guayaquil, una comunidad que gana terreno atrayendo a personas de todas las edades, sin importar su condición física. Lo que comenzó como un hobby, hoy es una de las principales actividades deportivas. El sudor y la disciplina marcan el paso. Las competencias, que ahora se dan cada fin de semana, son la fiel prueba de la ola de atletas atraídos por los kilómetros. Unos corren bien equipados, solos o acompañados. Otros empujan una silla de ruedas y hasta con una prótesis.
Una pasión que ha llevado a la creación de una gran cantidad de clubes, tantos que ni los runners conocen con exactitud cuántos hay en la ciudad. Uno de los más antiguos es Totem, fundado en 2014 por Oscar Roldán, conformado por 300 corredores de distintos sectores. Su jornada comienza a las 5 de la mañana, calientan, estiran y una vez listos, la marcha arranca. Correr en realidad es una terapia que te ayuda a despejar la mente, a limpiar el corazón y a sentirte mejor físicamente. 1, 2, 3, Pero estos clubes no solo entrenan, también se divierten, porque si creyeron que los atletas guayacos no farrean, están equivocados. Desde este año comenzaron a organizarse los Coffee Party o Social Run Party, una tendencia que primero los reúne a correr unos cuantos kilómetros y al finalizar van por un café ambientado con DJ. El más reciente fue en Vía a la Costa y participaron 45 personas. Pienso que es una muy buena forma en la que muchas personas quieran recién empezar a hacer deporte, empezar a trotar. Entonces, la verdad que es una tendencia que hay ahorita a nivel mundial en la que puede generar un impacto bastante positivo en la calidad de vida de las personas. En esta zona de la ciudad también entrena el club We Run, conformado por 200 atletas. Ellos coinciden que este tipo de eventos son por integración y les permite conocer personas con su misma visión de vida. Es necesario ponernos un objetivo, una meta clara, porque eso es lo que nos inspira realmente a levantarnos todos los días. Así que nosotros queremos también ser una motivación para otras personas de que dicen, bueno, yo también lo puedo lograr. Todos estuvimos en ese momento en que dijimos, yo no puedo, y sin embargo aquí estamos. Una comunidad que combina deporte, música y diversión, porque ellos redefinen el modo en que los guayaquileños habitan su ciudad, viviendo o más bien corriendo 1 kilómetro a la vez. Hulk Hogan falleció a los 71 años debido a un paro cardíaco en su hogar en Clearwater, en Florida. Fue una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre profesional, alcanzando la fama en los años 80 como la estrella principal de la WWF y popularizando el fenómeno conocido como Hulkamania. Se coronó campeón mundial 12 veces y fue un pilar en la expansión global de la WWE durante la llamada Era Dorada. Además, protagonizó la película Rocky III junto a Sylvester Stallone y su propio reality show, Hogan Knows Best. Y ahora en la información del espectáculo, la agrupación Bacilos y Mercedes Cañas presentan Brecha, un tema que mezcla pop, cumbia y folclore latinoamericano. También les contamos que Johan Vera lanza versión electropop de Simplemente Amigos con videoclip grabado en Colombia. Veamos a continuación los detalles. La agrupación Bacilos y la cantante española Mercedes Cañas presentan el sencillo Brecha, que habla de un amor que nunca llegó a concretarse porque ninguno de los dos se atrevió a dar el siguiente paso. El tema mezcla pop con cumbia e influencias del folclore latinoamericano. El sencillo es un adelanto del próximo disco del artista, titulado Todo tiene su lugar. El ecuatoriano Johan Vera lanzó una versión del tema Simplemente Amigos, a ritmo de electropop. El videoclip fue grabado en Colombia. El sencillo estrenado originalmente por Ana Gabriel en 1988. Ahora tiene toques modernos de tecnopop. El guayaquileño está preparando el lanzamiento de su línea de ropa. De noche y de día es la nueva canción de Wisin, una fusión de afro dance con reggaetón, que habla de una atracción intensa. El videoclip, grabado en Medellín, muestra una noche de fiesta. El sencillo es parte de su álbum El Sobreviviente 3. Así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Amigos, gracias por su sintonía de siempre. Mañana en Contacto Directo hay una emisión especial por las fiestas de Fundación de Guayaquil. Estará el actor David Reynoso y la cantante Hilda Murillo. Ellos analizarán qué es ser guayaquileño. Además, toda la agenda de actividades por las fiestas de Fundación de Guayaquil en nuestra página web ecuavisa.com. Siempre, amigos, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.